estamos nuevamente en un evento más del Editorial Fest 2020. Esta vez estamos con Max, que otra vez nos acompaña. Nos estuvo acompañando y groseramente no lo presenté la vez que nos ayudó a presentar el libro de Andrea Chapela. Hoy nos viene a platicar de su obra. Él es un escritor novel, chavo, tiene un libro ya publicado, bueno, por publicarse próximamente, que es una novela, que el ganador del premio de la novela Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana. Y lo traemos aquí para que nos hable un poco de su acto de escribir y un poco de la novela que próximamente publicará la Universidad Veracruzana. Hola Max, muchas gracias. Hola Ricardo, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí de nuevo. Gracias. Entonces, platícanos, ¿qué te llevó a la escritura? ¿Por qué escribir? Digo, ¿por qué? Porque vienes tú de un ámbito que si bien sí se escribe, que es humanista, es antropólogo, las letras en esas partes de las humanidades como que son un poco relegadas a veces, por lo menos bastante mucho en la filosofía. Sí, no es el mismo caso pues sí, yo estudié en la Facultad de Antropología, específicamente la carrera de Arqueología en la UV, y desde un inicio tratando con estos laboriosos y horribles informes de Lina, de miles de páginas de descripciones arquitectónicas y cerámicas, cosas de ese estilo. Aunado a eso, las prácticas de campo que siempre me gustaron mucho, aunque pues ya tiene tiempo que no ejerzo de arqueólogo, siempre una especie de escape era no tanto la escritura, sino la lectura. Por ejemplo, cuando me iba de práctica de campo a los Tuxtlas en el sur de Veracruz, pues me llevaba yo los viejos libros de los antiguos antropólogos, que eran más que arqueólogos, eran anticuarios, eran viajeros. Me fascinaba la prosa de esos personajes, me gustaban mucho las novelas de viajes, las novelas de aventuras, y paradójicamente me gustaban mucho las crónicas de Indias, más que a los estudiosos de las crónicas de Indias. A mí desde un inicio siempre me gustó mucho leer a Sagún, a Motolinía, a Sigüenza y Góngora, a personajes que muchas veces pasan solamente como nombres en las aulas de la facultad. Y a mí siempre me gustó mucho leer directamente las fuentes. Y poco a poco pues me fui interesando en construir yo mismo algunas narrativas a partir de lo que yo mismo iba leyendo, ¿no? Y de mis experiencias en los viajes, en las prácticas, con otras lecturas. Y sumado a eso, pues yo siempre fui como muy ñoño. Entonces me clavé demasiado en la arqueología, leyendo muchísima arqueología y antropología e historia de esta disciplina. Y a la par yo quería estudiar letras, pero nunca me dio tiempo, porque me involucré muy pronto en la tesis, me involucré en muchos proyectos. Afortunadamente no lo digo como un reproche, lo digo como una realidad. No me dio tiempo de estudiar literatura a la par que arqueología. Entonces, una vez que egresé de arqueología, me metí en la maestría de literatura, y pues ya, ahí empecé a consolidar ya de manera seria proyectos literarios, que hasta la fecha sigo afortunadamente llevando a cabo. Okay. ¿Cuáles fueron los libros no dentro del área de la arqueología o antropología que hicieron también su caminito, o te horadaron y te dieron armas a ti para poder escribir? Pues yo creo que el favorito siempre es el Quijote. El Quijote, una vez que lo leí a finales de la carrera, creo yo, para mí fue realmente la apertura a un nuevo mundo, ¿no? Al nuevo mundo que no solamente durante esa época, en 1605, 1615, era el continente americano, sino el nuevo mundo que era la novela, ¿no? Una vez que leí el Quijote me di cuenta de que lo que yo quería hacer era escribir, y que al no haber estudiado literatura yo tenía una herramienta más, que era una fascinación por los textos antropológicos, y que ahí yo tenía quizás el amarre o la materia prima para yo poder construir una narrativa, pues intentando que fuera un poco quijotesca, ¿no? Es decir, que abarcara muchas dimensiones, porque a mí, a pesar de que yo intento, o mi plan es una novela total, que abarque la historia
América de alguna manera, de la colonización de América, Ujú. pues no por ello es una novela realista. Interviene en el mundo onírico, el mundo de las otras literaturas que leían estos mismos frailes, las figuras que ayudaron a construir la idea del nuevo mundo, que a final de cuentas es la idea central, creo yo, de mi novela Los dioses que huyeron, que es la que ganó el premio Sergio Galindo. Precisamente, y eso es lo que te iba a decir. En esta novela se nota bastante la tradición antropológica que tienes, ¿no? Desde el inicio. Y lo que me llamó la atención un poco también al principio y me hizo un poco ser lento en lectura con esta novela, no la he terminado realmente para no ser hipócrita, fue, y que me recordó un poco incluso un meme que anda por ahí, que dicen que con el duendecito, ¿no? Que le dicen las Saramago, es que te hace falta las comas y todo esos signos de puntuación. Sí. Las primeras páginas sí me fue un poco complicado agarrar el ritmo, Sí, pero sí, después ya, y recordando las tretas precisamente de este señor Saramago, me fui como que adentrando, y los personajes me parecen que están bastante bien construidos, y veo esto que dices de lo onírico bastante presente, y quisiera preguntarte al respecto de esto. ¿Qué tipo entonces de literatura estás haciendo? Pensando un poco con lo que platicábamos el otro día con esta Chapela. Uh-huh. ¿Qué haces? ¿Fantasía? ¿Haces literatura realista? ¿Ciencia ficción? ¿O cuál es la tirada de Max? Además de lo que ya nos has platicado ahorita. No, y qué bueno que lo preguntas de esta manera, porque también se amarra otra de mis grandes pasiones literarias, que fue la literatura del boom latinoamericano, que fueron las novelas que felizmente todos mis amigos arqueólogos eran lectores y leían cosas muy diversas, desde filosofía, por ejemplo a Nietzsche, Schopenhauer, hasta qué sé yo, pues literatura realista, decimonónica, Balzac, Flaubert. Entonces a mí me gustaba mucho estar en contacto con las opiniones literarias de mis amigos que no estudiábamos literatura, y por X o Y razón llegamos al boom latinoamericano y descubrimos la novela total. Estas novelas que abarcan todas estas dimensiones, que exploran no solo los personajes, sino también en las tramas y en las formas de desarrollar los capítulos, las dimensiones completas de la vida humana. Yo sé que es una ambición querer decir eso, ¿no? Querer asir toda la experiencia humana es imposible, pero al menos de manera formal, las primeras novelas que me impresionaron muchísimo fueron las de, por ejemplo, La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, La región más transparente, de Fuentes. Eso me fue llevando a James Joyce, a Virginia Woolf, que llevaban la experiencia humana de los monólogos interiores a estos flujos de conciencia sin comas, sin signos de puntuación. Entonces el primer capítulo, que como bien dices no tiene ningún signo de puntuación, es en realidad un homenaje también a James Joyce y el monólogo de Molly Bloom. Y este monólogo final de James Joyce, este flujo de conciencia de Molly, en el caso de mi novela, pues inicia con la diosa madre, que es Malinche, la Malinche, utilizando la misma técnica, quizá más parecida a la poesía, más cercana a la poesía, y que de manera formal, pues toda la novela trae monólogos interiores, flujos de conciencia, piezas teatrales, capítulos que son cuentos, y en ese sentido yo creo que no sé cómo vaya a ser leída, no sé si siquiera vaya a ser leída la novela, pero yo intento hacer eso, una novela total, una novela que pueda ser leída de múltiples maneras. De hecho, ahora que mencionas la región más transparente, también la primera parte de la región más transparente, como que te quedas así de... Ok, podría haberla quitado, pero después lees todo lo demás y dices, no... Sí. Y se ve presente precisamente estas cuestiones de los flujos de la conciencia bastante patentes, ¿no? Y sí, es bastante osado querer hacer una cuestión total, ¿no? El otro día incluso estaba escuchando a Rodrigo Fresán, un escritor argentino, actualmente trabaja y escribe, precisamente en el rollo de la gran novela latinoamericana, ¿no?
que incluso igual podría ser que no fue la tirada directa del boom. No obstante, sí hubo esa intención de narrar toda la historia latinoamericana, pero ahorita él dice que está muy canijo que alguien quisiera hacer algo por ese estilo, no dejando, bueno, más bien dejando de lado la inquietud que es natural de los norteamericanos, ¿no? Que ellos sí quieren hacer la gran novela estadounidense, ¿no? Sí. Que dicen muchos, incluso ofrecen que si lo logran, ¿no? Con Moby Dick, por ejemplo, con este señor también contemporáneo, Philip Roth, según Fresán, le da por allá ese rollo. ¿Por qué esa inquietud o por qué esa, lo voy a poner así sin que suene grosero, a pesar, por qué esa necesidad de hacer algo tan total? Quiero suponer, ¿por qué no válgase las cosas que has estudiado? Precisamente por eso. Yo siempre he sido como... Mira, es más, desde la infancia. Yo siempre fui un niño que jugaba a hacer castillos en el aire con Legos. Hasta la fecha yo voy de vacaciones a casa de mis padres y puedo pasarme las 2 semanas haciendo castillos muy minuciosos, muy con puentes, con puertas, torres, lo que sea. Y creo que llevar eso a la novela es lo mismo, ¿no? Me interesan muchísimas cosas. Me interesa la literatura persa, la literatura japonesa, la poesía de Sor Juana, que es para mí uno de los grandes faros y que es uno de los personajes medulares de la novela también. Me interesan las crónicas de Indias. Entonces todo esto yo quería acapararlo y la verdad creo que solo a partir de la novela yo concibo esta construcción, y que además se va amarrando con las otras novelas que estoy escribiendo, que son proyectos más o menos de la misma dimensión y que todos se reúnen bajo un solo título. De hecho, Los dioses que huyeron, que es la primera novela que termino, o que al menos termino y me gusta y que tuvo la fortuna de ganar, en realidad es la novela medular, la de en medio de como 7 novelas más o menos, y otros poemas y cuentos y ensayos que tienen la misma... que se ubican dentro del mismo universo, que es el universo histórico. Todos mis personajes son personajes de la vida histórica, de la vida real. Todos pertenecen, aparte a la vida, a la historia de las ideas. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego de Landa. Es decir, no me interesan, aunque suene quizá un poco grosero de mi parte, no me interesan otros personajes que no hayan contribuido dentro de la historia, de la idea del Nuevo Mundo. Y en ese sentido, los otros personajes que de repente son inventados, pues son simples comparsas, meras necesidades para la trama o para X o Y asunto del momento de un capítulo. Pero yo creo, como decía Marguerite Yourcenar, otra gran novelista totalizadora, que en realidad la novela es el género que abarca todos los géneros, el que los devora a todos. Y además, pues yo siempre he sido más lector de novela que de otros géneros. Yo creo que en estas novelas, como Moby Dick, como El Quijote, como La región más transparente, pues cabe todo, ¿no? Caben incluso otras novelas. Entonces, sí es una necedad realmente, ¿no? Y yo escribo de repente algún cuento, pero yo sé que pertenece al mismo universo y sé que es parte de un proyecto que ahorita estoy llevando a cabo, que me va a llevar varios años, pero ya quizás en un futuro me pretenda hacer una novela distinta, pero por este momento no, todo gira en torno a esta gran novela total. Y pensando en volúmenes, ¿cuántos volúmenes o cuántas novelas van a llevar a cabo o a buen puerto o a final toda esta idea que tienes? Más o menos hasta ahora, ¿hasta dónde tienes? Pues hasta ahorita tengo terminadas ya 3 novelas cortas. Una es sobre Nezahualcóyotl, otra es más bien un conjunto de cuentos encadenados, también muy a la García Márquez o a la Carlos Fuentes, de distintos personajes, donde están por ejemplo Sergio Pitol, Sergio Galindo, Octavio Paz, Marguerite Yourcenar. Acabo de publicar en la UNAM un cuento de Marguerite Yourcenar, sobre Marguerite Yourcenar, que pertenece a este mismo universo. Ahí no se menciona como tal,
pero en mi mente yo sé que pertenecen al mismo universo. Entonces, yo creo que van a ser unos 7 libros probablemente, y el más extenso es la novela, según yo, en la que ahorita estoy trabajando, que es sobre Sor Juana, que es con la que ahorita tengo la beca del PECDA, que se llama, valga la redundancia, La llama trémula. Es una novela ubicada en la segunda mitad del siglo XVII. Los dos protagonistas son Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, y pues toda la nube de personajes de ese siglo. Entonces, eso lo voy amarrando además con un lenguaje alegórico que proviene de las Metamorfosis de Ovidio, que es como la guía de... Todos mis libros tienen una guía, tienen un libro modelo. Los dioses que huyeron, la novela del Galindo, su modelo es Homero. Por eso tiene 24 capítulos, porque es la gran odisea de la conquista y la colonia de América. Cada capítulo no necesariamente responde a un capítulo de la Ilíada o de la Odisea, pero sí responde a una transición de 3 épocas: la edad de los dioses, la edad de los héroes y la edad de los hombres, en el que se desarrolla cada personaje desde su trinchera, lo que está viendo, lo que está viviendo, la experiencia de la conquista y de la colonia. Unos capítulos son la respuesta inmediata del anterior, en el caso de por ejemplo, los capítulos de Las Casas, el padre Dominico de Las Casas y Diego de Landa, prácticamente son los capítulos 2 y 3, están totalmente interconectados. Pero el capítulo de Malintzin, el primero, es un espejo del último, que es de Claude Lévi-Strauss, el etnólogo belga, a 400 años de distancia. Entonces, todos los capítulos están interconectados y algunos se corresponden en una distancia de 24 capítulos, otros son la respuesta inmediata, pero siguen el modelo homérico y siguen el lenguaje que, como tú dices, pues es un lenguaje que ya no se explora demasiado. Ahorita yo creo que la vía... Y no digo que esté mal. Ahorita la vía de la novela latinoamericana creo que la postuló, digámoslo así, Bolaño con Los Detectives Salvajes, con 2666. Muchas novelas actualmente son bolañescas. Y no es que esté mal, a mí me gusta mucho Bolaño, pero sí me interesa volver un poco más al boom, que de hecho ya es... A veces cuando uno está platicando y te preguntan ¿quiénes son tus autores favoritos? Y dices Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes, te miran mal, ¿no? Te miran como eres anticuado, estás tonto, ¿no? Pero a mí me ha funcionado el mundo o el lenguaje totalmente lírico de Virginia Woolf, de Elena Garro, de Marguerite Yourcenar, la poesía de Octavio Paz, pues las novelas de James Joyce, las crónicas de Indias, y en ese sentido intento recuperar todo lo posible para tener un universo que se sostenga por sí mismo, aunque esté firmado por mí, pero en realidad todas sus bases son externas. Sí, un poco, sí, ya recoges mucho esta tradición que sí se plantea desde el boom o quizá anterior al boom con Onetti, que precisamente tiene todo el mundo, y luego Saer también hace esa misma situación, y varios van haciendo un poco esa interconexión entre sus novelas, y que sí, actualmente ya es como varios tonos de la literatura latinoamericana, ¿no? Hay algunos que todavía van por lo fantástico, que es como lo más clásico de la literatura latinoamericana, con todos estos autores que mencionas, y otros que sí se van por toda la rollo de la transformación, la destrucción o la deconstrucción del mismo rollo latinoamericano, ¿no? Incluso un poco también Fresán se va por ese rollo, ¿no? Y ya para terminar en este sentido, pensando, bueno, ya lo respondiste en tu discurso ahorita, pero ¿cuento o novela? ¿En qué sentido? ¿Qué prefiero? Escribir. Novela. Sí, porque de repente se me ocurre un cuento y lo integro fácilmente a una novela. Además,
Sí, todos los cuentos, bueno, no los anteriores, porque tengo muchos cuentos anteriores, ¿no? Pero los que estoy escribiendo actualmente ya los concibo dentro de este universo, que a final de cuentas termina integrándose a otra novela. Y no desdeño para nada el cuento, de hecho se me hace muy loable la gente que dice yo solo escribo cuentos y le salen bien, ¿no? Porque es muy difícil. Sí, no es solamente hacer un texto breve, es tener una capacidad que muchas veces el novelista no tiene, que es la de la síntesis. A mí, en un principio creo que sí me interesaba más hacer cuento, pero después me di cuenta de que se me daba... No voy a decir que se me daba bien, pero me sentía cómodo extendiéndome y alargar un monólogo por 50 páginas me parecía delicioso. Entonces, pues sí, yo creo que la literatura así se va formando. El mismo Faulkner, ¿no? Decía, bueno, yo escribí tantas novelas para darme cuenta de que esto debía estar en el cuento Una rosa para Emily, ¿no? Entonces es lo que tú decías, los gringos siempre quieren hacer la gran novela y de repente son buenísimos en el cuento, pero desdeñan a los géneros menores. Pero no, a mí yo leo de todo, me gusta de todo, pero me siento mucho más cómodo con la novela histórica y sobre todo pues siguiendo el camino trazado por, se me había olvidado mencionarlo, de Fernando del Paso. Es lo que estaba pensando. En realidad Fernando del Paso es pues es una de las grandes luces, ¿no? de mi literatura. Vuelvo cada en cuando a él, a su Carlota, a Noticias del Imperio, a Palinuro, por el lenguaje, ¿no? Todo el lenguaje yo creo que realmente es lo que más me gusta trabajar. Sí me sale algo de una sentada, pero necesito un mes para poder corregir 2-3 páginas, porque actualmente pues anteriormente yo no tenía esa conciencia del poder de las palabras, hasta que llegó precisamente Fernando del Paso y esa exuberancia, esa naranja que se está derramando y la muerdes y la muerdes y no termina, ¿no? Sí. Y ya, última pregunta. ¿Solamente tienes por publicar la novela ganadora del Galindo? ¿No tienes ningún otro libro publicado? Pues no inmediatamente, o sea, no tengo, digamos, ningún contrato, pero he terminado de escribir ya varios. Ahorita terminé, por ejemplo, de traducir Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Mira. Pues me llevó varios meses, ¿no? Traducirlo. Ese yo creo que es el que más fácilmente podría, ya teniendo ya teniendo Los dioses que huyeron ya impreso, yo creo que ya eso sirve de carta de presentación para empezar a publicar de una manera más fácil. Pero no, yo creo que por ahora solamente la novela de Los dioses que huyeron. Y también la semana pasada con la Universidad Veracruzana acabo de publicar una antología que hice de Sor Juana Inés de la Cruz en la biblioteca del universitario, así es. Entonces, pues sí, son ahorita 2 de los proyectos que se han concretado felizmente. Bueno, amigos, esto fue todo. Muchas gracias, Max, por todo. Gracias por acompañarnos por segunda vez en este Editorial Fest 2020. No se lo pierdan, estamos para ustedes. Hasta luego.